Hola amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos comentarios que tienen que ver con este libro que tengo en mis manos y que tiene por nombre Constitución Política de la República de Chile. En la gran mayoría de las personas que han sido entrevistadas respecto a este libro señalan que no se han dado el tiempo de leerla, ni mucho menos de interiorizarse de su contenido. Pero la verdad de las cosas es que no es mucho lo que se pierde con no hacerlo, por cuanto el 80% de su contenido se refiere exclusivamente a los tres poderes del Estado, o sea, el poder judicial, el poder legislativo y el poder administrativo. Y solo un 20% restante, en forma muy resumida, habla sobre derechos de personas naturales, personas jurídicas y fuerzas armadas. Por lo tanto, se puede deducir que cualquier modificación que se haga sobre ella, cualquier reforma, más bien obedece a intereses que tienen que ver exclusivamente con la clase política. Dicho esto, he querido extraer de la Constitución algunos temas importantes y los más representativos que han estado en este último tiempo en discusión por parte de la clase política. Y uno de ellos es lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza en el país. Hay un sector político que señala que la riqueza en el país está concentrada en el poder de unos pocos y no en la mayoría de los chilenos. Pero la verdad de las cosas que esta distribución de riqueza es algo medible. Y de hecho ya en el caso de Chile hay resultados que señalan cuáles son los parámetros de esta distribución de riqueza. Hay organismos internacionales que han hecho estas mediciones, como el caso de la ONU. Pero la verdad de las cosas es que no han sido muy creíbles por cuanto la ONU es un organismo internacional con una tendencia política claramente definida. Por lo tanto, pudiera entenderse que ellos, en virtud de proteger sus intereses políticos, en este sentido, pudieran estar dando una información errónea. Pero existen otros métodos que son totalmente autónomos a la política y que son muy reconocidos en el ámbito de la economía mundial. Por ejemplo, tenemos un método que se llama el índice de Gini. El índice de Gini es un modelo económico, perdón, es un modelo matemático donde intervienen un par de derivadas, un par de funciones y un par de integrales. Y hecho este cálculo, para el caso de Chile, arroja el siguiente resultado. Que si nosotros nos ubicamos en una recta numérica, en donde nos posicionamos en un punto 0 y en un punto 1, donde 0 representa igualdad total, equidad total respecto a esta distribución de riqueza, y por otro lado, en el punto 1 representa desigualdad total e inequidad total respecto a esta distribución de riqueza. Pero para el caso de Chile, nosotros estaríamos en el punto 0.45. En el punto 0.45. Vale decir que estamos muy cerca de 0 y lejos de 1. Entonces, la distribución de la riqueza en Chile está en un nivel bastante aceptable. Y yo dije en un video anterior que si nosotros no hubiésemos tenido tanta corrupción política en este país, este nivel, este índice para Chile estaría mucho más cerca de 0, mucho más cerca. Pero lamentablemente no ha ocurrido. Eso producto de esta corrupción política que hemos tenido por casi 30 años. Por lo tanto, entonces este discurso, más bien de estos políticos, un discurso más bien populista, solamente refleja
la intención de hacer creer a los chilenos de algo que no es, de una realidad que no es, que no corresponde a la chilena. Otro de los temas relevantes que han estado en discusión a nivel de país tiene que ver con los derechos de agua, con los dominios de aguas en Chile. Existe un sector político que señala que las aguas en Chile debieran estar consideradas como un bien de consumo. Por lo tanto, debiera pertenecer a todos los chilenos, es decir, al Estado. Pero ese pensamiento es sabido que obedece a una tendencia política socialista, en donde inclusive el modelo económico socialista así lo describe. La Constitución política efectivamente señala el derecho de propiedad de los privados respecto al agua, pero lo considera como un bien de producción, a diferencia del primer caso que se considera como un bien de consumo. Y entre estos dos conceptos existe una gran diferencia. Por ejemplo, para los que vivimos en la zona central de Chile, o los que viven en la zona central sur de Chile, o en la zona central norte de Chile, en los grandes valles, por ejemplo, el agua es utilizado por pequeños, medianos y grandes productores. Es utilizado como un bien de producción para producir, valga la redundancia, bienes de consumo, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Como también existen pequeñas, medianas y grandes empresas que utilizan estas aguas para procesar estos bienes de consumo. Y en ese sentido, en lo personal, tengo mucho que decir respecto al tema porque yo trabajo para una transnacional, donde somos cerca de 2.000 personas a lo largo de todo el país. Y antes, años atrás, trabajé para otra empresa nacional, que también eran cerca de 2.000 personas. Por lo tanto, lo que hay detrás de estas empresas y detrás de todos estos productores que utilizan el agua como un bien de producción, es mucha demanda de mano de obra, mucho trabajo y por consiguiente mucha riqueza. Por lo tanto, es absolutamente justificable que en la Constitución se le dé cierta prioridad del agua para utilizarla como medio de producción por los privados. Otro de los temas que señala la Constitución como relevantes en el día de hoy y que ha sido muy discutido por todos los sectores políticos en este último tiempo, tiene que ver con el quórum que se requiere en el Congreso para poder intervenir o modificar o reformar la Constitución política. Yo quiero hacer mención a un caso de un señor que fue asesor de la presidenta Bachelet cuando nace todo este tema de la nueva Constitución y Asamblea Constituyente. Él es abogado y también constitucionalista, experto, en donde en una clase magistral en su universidad le señala a sus alumnos que en la Constitución política que tenemos existen trampas que impiden a los congresistas hacer las reformas necesarias para beneficiar a los chilenos. Y hace mención específicamente al 2/3 o al 61%. Cuando yo escuché esto me pareció bien contradictorio lo que él estaba señalando, porque si nosotros hacemos memoria, los diputados, ¿no es cierto?, y el Congreso en general, se asignaron un sueldo de 9 millones de pesos por diputado, 17 millones y tanto por senadores, y 4 millones, perdón,
21 millones de pesos para los presidentes por trabajar 4 años para el resto de su vida. Pero en verdad que ese sueldo no es tan así, porque el lastre político que ellos arrastran hace que en definitiva esos sueldos sean de 21 millones de pesos para los diputados y 31 millones de pesos para los senadores y 21 millones de pesos para los presidentes. Porque da la forma en cómo ellos disfracen los gastos. Al final lo que nos interesa a los chilenos es que el costo total de un diputado es de 21 millones de pesos, de los senadores de 31 millones de pesos y, como dije, para los presidentes 21 millones de pesos. Esa es la realidad de las cosas. Cuando ellos se asignan estos montos millonarios, ¿no es cierto?, no hubo ninguna trampa para que ello ocurriera. Tampoco hubo ningún obstáculo. Los quórums se cumplieron satisfactoriamente, de sobremanera. ¿No es cierto? Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando, de una forma bastante parecida también, deciden pasar de 120 diputados a 150 y de senadores hasta 56. Entonces también en ese caso no hubo ningún tipo de trampa, ni obstáculos, ni temas de quórum, ni nada. O sea, sobradamente superaron los quórum para lograr las propuestas que ellos estaban proponiendo. Por eso es que resulta bien contradictorio, según mi punto de vista, lo que este señor señala. Yo creo que todos los chilenos estamos en conocimiento hoy en día de que la Constitución política ha sido reformada N cantidad de veces, principalmente en el gobierno del presidente Lagos. Pero todas las veces que ha sido reformada se han superado satisfactoriamente los quórums. Por lo tanto, la sensación, en lo personal, por lo menos a mí, me queda que todas esas decisiones que se han tomado han sido buenas decisiones, han sido las correctas. ¿No es cierto? Pero pudiera ser que cuando no se cumple ese quórum, pudiera ser entonces que la idea no es buena, que la propuesta no es buena. Porque es entendible que en el tiempo la Constitución tiene que ser modificada, tiene que ser perfeccionada, porque los tiempos cambian y las prioridades cambian también. Por lo tanto, es aceptable que estas modificaciones se hagan. Pero como dije hace un rato, esa es la sensación que queda, que cuando se cumplen los quórums, ¿no es cierto?, satisfactoriamente, es porque la idea por lo general es buena. No así, cuando no se cumplen, ¿no es cierto?, es porque seguramente la idea de la propuesta no es buena. Yo quiero mencionar un caso del año 73, antes del golpe de Estado, en el gobierno del presidente Allende. En el mes de marzo, anterior al golpe de Estado, hubo elecciones parlamentarias, donde la Cámara de Diputados sacó una mayoría de oposición. Y en ese momento, en ese tiempo, trataron de hacer una acusación constitucional en contra del presidente Allende. Pero no pudieron hacerla porque no tuvieron el quórum. A pesar de que tuvieron la mayoría en la Cámara de Diputados, no pudieron hacerla porque no tuvieron el quórum. Entonces, en ese sentido, la Constitución política protegió a ese presidente ante esa iniciativa que pretendieron hacer la Cámara de Diputados. Ahora yo pongo este ejemplo solamente porque conozco los antecedentes, pero pudiera ser que en el futuro pudiera pasar, ¿no es cierto?, con otros presidentes, si se llegara a eliminar dos tercios y pudiera pasar simplemente a una mayoría de un 50% más uno. ¿Qué pasaría en ese tiempo entonces? ¿Qué pasaría si eso ocurriera? Prácticamente estarían cambiando presidentes como cambiarse, no sé, pues calcetines, me imagino yo, soquete. Estarían cambiando presidente a cada rato, a su regalado gusto. ¿Sabéis que hagamos? ¿Sabéis que está mal este gallo? Tenemos mayoría, saquémoslo nomás. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que puede resultar peligroso si estas cosas llegaran a ocurrir. Lo mismo podría pasar para el caso del agua. ¿No es cierto? Que también estas personas, estos sectores políticos que están en desacuerdo con esta protección, por decir algo, en contra de los privados que están utilizando el agua como un medio de producción,
también podría ser eliminado. Pero ¿qué pasaría, ¿no es cierto?, con los productores? ¿Qué pasaría con estas empresas? Es un tema que hay que tenerlo muy presente en el momento de votar. Bueno, entonces, en definitiva, las trampas realmente no existen. No existen trampas, de mi punto de vista. Lo que existen sí son restricciones. Y estas restricciones son las que han permitido que este país, por más ya cerca de 50 años, se haya mantenido en forma muy sólida en todo sentido. Un país estable en todo sentido, ya por casi 50 años, producto de estas restricciones. Ahora, a mí lo que me parece como trampa, sí, es hacer creer que la constitución política que tenemos hoy día es una trampa, porque ya hemos demostrado que no es trampa. Lo que a mí me parece trampa es que al no tener un quórum necesario, se tenga que llegar a recurrir a medios de represión ilegales como es el vandalismo, la delincuencia y el terrorismo para poder cambiar una constitución. Eso sí que me parece trampa. A mí lo que me parece trampa es hacer creer en tiempos pasados, ¿no es cierto?, que la alegría ya viene, como también hacer creer que hoy día una nueva constitución solucione todos los problemas del país. Se repiten las mismas historias. Eso a mí me parece una trampa. A mí me parece una trampa es hacer creer a las personas en esos tiempos, ¿no es cierto?, haberle hecho creer que la alegría ya viene cuando nunca llegó. O sea, es decir, llegó, pero para la clase política, donde hoy día podemos apreciar cómo se llenan los bolsillos de plata. Eso para mí me parece trampa. Amigos, espero que de alguna manera pudiera haber aclarado, haber ayudado alguna duda que ustedes pudieran tener con respecto a las futuras elecciones. Les deseo lo mejor y espero que nos veamos en una próxima oportunidad.